buenos días a todos o buenas tardes. Mi nombre es Paula Sáez. Actualmente soy investigadora en el Departamento de Derecho Mercantil de la Universidad de Cádiz y también soy alumna colaboradora de este departamento. Desde hace unos 3 años aproximadamente comencé a realizar estudios sobre tesis doctoral en Derecho Mercantil, en Derecho Marítimo y en concreto pues sobre el contrato de salvamento marítimo. Y principalmente, pues, esta va a ser el tema de investigación relacionado con el salvamento. Sobre todo, tratará sobre la regulación del salvamento marítimo en la Ley de Navegación Marítima que se aprobó en España en 2014. Bien es cierto que esta ley pues lleva ya 7 años en vigor, pero también debemos resaltar que los comentarios que se han hecho sobre la misma no han sido muy exhaustivos y también pues considero que hay algunos aspectos de la regulación del salvamento marítimo que podrían mejorarse y que podrían ser más exhaustivos. En este sentido, pues conviene comenzar diciendo que el salvamento marítimo es una operación por la que se auxilia, se presta asistencia, salvamento a un buque, la mercancía que transporta o el flete ligado a ella, que se encuentra en el mar en una situación de peligro. Principalmente, pues este es el aspecto clave en el salvamento, esta situación de peligro en la que afecta al buque, a la carga y por ende al flete, y que por lo tanto pues hay que llevar a cabo una operación técnica y compleja para poder rescatarlo. En este trabajo nos vamos a centrar en el salvamento privado de bienes. Sin extendernos demasiado en este aspecto, podríamos distinguir un salvamento público de un salvamento privado. Salvamento público generalmente será aquel realizado por la administración pública y suele estar muy enfocado en el salvamento de personas. Eso no quiere decir que el salvamento privado excluya a las personas, por supuesto que no. Las personas son lo más importante que hay que salvar en una situación de peligro, pero la operación que regula, como ahora veremos el convenio y en concreto la Ley de Navegación Marítima, es el salvamento privado de bienes, un salvamento realizado pues, por empresas, por empresarios mercantiles, que generalmente se concreta en un contrato, aunque no siempre tiene que ser así, pero en esta investigación, en esta comunicación, nos centraremos en este tipo de salvamento privado de bienes a través de contratos. El salvamento mercantil, este salvamento del que hablamos, está regulado tanto en el Convenio Internacional sobre Salvamento Marítimo realizado en Londres en 1989, como en la Ley de Navegación Marítima de 2014, como ya hemos comentado, en concreto en los artículos 357 a 368. Y en esta comunicación nos vamos a basar principalmente en la relación existente entre este convenio y la ley española, porque es el aspecto que creemos que menos se ha estudiado por la doctrina. Y para ello, pues vamos a basarnos en 3 ideas principales. La primera idea es la regulación que realiza el Convenio Internacional de Salvamento Marítimo sobre salvamento. En segundo lugar, o la segunda idea, versará sobre la relación entre este convenio y la ley. Y por último, hablaremos sobre la aplicación misma del convenio. Bien, pues comenzando por la primera idea, la regulación del salvamento por el convenio de 1989, tenemos que situarnos en primer lugar en su contexto. El convenio de salvamento surge por un proceso anterior que está caracterizado principalmente por una serie de accidentes marítimos que se suceden en la segunda mitad del siglo XX. El primero de los accidentes que se suele citar es el del Torrey Canyon en 1967, porque a partir de este accidente, que causó bastante sorpresa y conmoción no solo en las instituciones o en las empresas relacionadas con el salvamento, sino también en la sociedad en general, este accidente permitió, o a partir de este accidente, el Comité Legal de la Organización Marítima Internacional, a la que nos dirigiremos también como OMI, pidió a su secretaría que preparase un informe para
estudiar las posibles materias que quedasen afectadas o que pudieran surgir a partir de este accidente. En concreto, lo que pedían era si debían revisar o qué debían revisar del convenio que se encontraba en vigor sobre salvamento marítimo que databa de 1910, de principios de siglo, o bien crear un nuevo convenio. En 1979 se produce el accidente con mayor vertido de crudo hasta la fecha, que es el que resultó de la colisión entre los buques Eagan Captain y el Atlantic Empress, y este accidente tan grave llevó a que el Comité Legal de la OMI, de la Organización Marítima Internacional, encargara al Comité Marítimo Internacional, que es otra organización bastante relevante desde el punto de vista de derecho marítimo, que revisase los principios de derecho privado sobre el salvamento. Volvía a plantearse esta dicotomía o este dilema. Ciertamente se debía revisar el convenio anterior de 1910 o debería realizarse una nueva regulación sobre el salvamento y que viese estos aspectos sobre vertidos, sobre medio ambiente, etc. En este proceso se producen 6 de los 20 accidentes de mayor vertido de crudo hasta la fecha, lo que provoca que en 1983 la Organización Marítima Internacional acuerde que el salvamento marítimo sea una cuestión prioritaria de estudio en los años siguientes y trabaja conjuntamente con el Comité Marítimo Internacional para ver estas materias y regular efectivamente estas materias de manera novedosa y que protejan con el objetivo principal de asegurar la protección medioambiental. Y para eso aprueban, tras la Asamblea de Países, el convenio sobre salvamento marítimo que se hace en Londres en 1989. Como decimos, el objetivo principal de este convenio es la protección medioambiental marítima y podemos destacar 3 aplicaciones de ese objetivo. En primer lugar, motivar a los salvadores a realizar salvamentos medioambientales, lo cual es un aspecto muy relevante porque el salvamento marítimo generalmente tradicionalmente siempre, pero ahora ya con matices, se ha regulado o se ha basado en el principio no cure, no pay, es decir, un principio que regula o que establece que si el salvador no consigue salvar la mercancía o el buque, no cobrará por los servicios realizados. Es decir, aunque el salvador o la empresa haya puesto a disposición del buque en peligro más buques o instrucciones, operaciones, personal, si no consigue salvar nada, no cobrará por los servicios que haya realizado, ni aunque haya realizado un desembolso de gastos. Esto cambia con el convenio de 1989 porque se permitirá una remuneración, nosotros hablaremos de una compensación especial en términos del convenio o más correctamente un reembolso en aquellos casos en los que la operación de salvamento consiga salvar el medio ambiente, aunque eso sería otro tema del que no podremos hablar por falta de tiempo. Pero bueno, efectivamente pues se motiva a los salvadores a realizar estos salvamentos medioambientales. En segundo lugar, se pretende colaborar y cumplir con las directrices de los estados ribereños que vean afectadas sus costas. Y en tercer lugar, provocará un crecimiento o se pretende un crecimiento de la industria de salvamento a través de que se ofrezcan mejores garantías para la remuneración, para la recompensa de los salvadores. La segunda idea de la que habíamos hablado era la relación entre el convenio y la Ley de Navegación Marítima. Como vemos, el convenio se aprueba en 1989, pero entra en vigor en 2006. Sin embargo, España realiza una serie de reservas amparada en el artículo 30 del convenio. En primer lugar, se basa en el artículo 31, letra A, que establece la reserva de que no se puede no aplicarse el convenio cuando la operación de salvamento se desarrolle en aguas interiores y todos los buques sean afectados sean de navegación interior, y en la letra B también cuando las operaciones de salvamento se desarrollen en aguas interiores y no se vea afectado ningún buque. Por lo tanto, estudiaremos estas 2 reservas, aunque están en apartados distintos de manera conjunta, debido a que por aguas interiores
están relacionadas con las aguas interiores que España define como aquellas exclusivamente continentales que no están en comunicación con las aguas del mar y no son utilizadas por buques de navegación marítima. Estudiando esta definición, no hemos encontrado en España ninguna masa de agua que se aplique, en la que se pueda aplicar esta exclusión. Esta reserva está principalmente pensada, pues, por ejemplo, para la zona de los Grandes Lagos, entre Estados Unidos y Canadá, donde existe un comercio un marítimo, un transporte marítimo, em, o en la navegación fluvial, que pues, puede suceder en Europa, por ejemplo, en el Danubio, pero en España realmente no encontramos ninguna masa de agua, por lo tanto no le vemos mucho sentido a esta reserva cuando per se pues, no se aplicaría el convenio. La otra reserva que realiza España, la tercera, segunda que vamos a comentar, es la basada en la letra D de este mismo apartado, que se explica como cuando se trate de un bien marítimo de carácter cultural que presenta un interés prehistórico, arqueológico o histórico. Esta reserva, que fue muy defendida por Francia, gracias a la delegación francesa, se incluyó en el convenio, principalmente basado en dos motivos. El primero es que al no haber peligro, al no encontrarse este buque en peligro, no habría salvamento. Y en segundo lugar, pues por las características propias de este patrimonio, pues se pedía que quedasen excluidas del convenio, lo que finalmente se admitió en forma de reserva. Actualmente solo hay 3 países que no han aplicado esta reserva de los otros tantos que han aprobado y ratificado el convenio, que son Irlanda, Lituania y Tailandia. En estos casos, pues aplicarían el convenio. En España no. En España queda regulado por la Ley 16/1985 sobre el patrimonio histórico español. Em, por último, en este último punto, sobre la relación entre el convenio y la ley de navegación marítima, queríamos comentar que apenas el convenio, el medio ambiente, perdón, se menciona en los artículos de la ley y en el caso del salvamento, solo 2 de los 12 artículos que lo regulan mencionan el medio ambiente, porque realmente tampoco lo regulan, simplemente es una mención. Uno es el artículo 361 de la ley que menciona la obligación inderogable de las partes de actuar con la diligencia necesaria para evitar o reducir al máximo los daños al medio ambiente. Y en segundo lugar, el artículo 367 que faculta a la Administración Marítima, esto es la Administración Pública de España, a intervenir en las operaciones de salvamento con el fin de salvaguardar el medio ambiente de la contaminación marítima. Aparte de eso, no incluye ninguna, ni siquiera, no obligación, ni siquiera una regulación, una protección medioambiental, pese a todo este contexto de accidentes marítimos, de vertidos de crudo, que justificaron la aprobación de un nuevo convenio. Este silencio de la Administración, pues en nuestra opinión no se explica. Necesitamos que efectivamente la ley de navegación marítima española, cualquier ley española, mencione esta protección medioambiental y más hoy en día. El tercer punto de esta comunicación versaba sobre la aplicación del convenio de 1989 que establece la ley, establece que que el salvamento se regulará por lo dispuesto en el convenio. En este aspecto consideramos que la ley realiza aquí una obviedad. Es bastante innecesario este artículo, teniendo en cuenta que un convenio internacional del que España es Estado parte se aplica per se, por su categoría de convenio internacional, no porque una ley de rango inferior diga que se aplique. Por lo tanto, este precepto de la Ley de Navegación Marítima pues, lo consideramos innecesario. De hecho, el artículo 96.1 de la Constitución española dispone que los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados en España, formarán parte del ordenamiento interno. Son derecho nacional, aunque sea un convenio internacional. Por lo tanto, pues no vemos la necesidad de incluir este artículo. Además, pues en efecto, cuando se produce una regulación en la ley española o en cualquier ley nacional de algo que ya está regulado en un convenio, pueden producirse supuestos de doble regulación. En estos casos sería aplicable lo dispuesto en el convenio. Y a esto, pues, a este
un poco lío, amalgama entre la ley y el convenio, hay que sumarle que en el caso del salvamento marítimo el contrato entre las partes guarda muchísima importancia y en este aspecto podremos destacar una especie de supremacía em, del contrato sobre el convenio incluso, con algunas limitaciones. Estas limitaciones están reguladas en el artículo 7 del convenio, que permiten la anulación y modificación de los contratos cuando en la conclusión del contrato intervenga, una presión indebida, una influencia del peligro grave o cuando las condiciones no sean equitativas, es decir, se basa en un principio de equidad entre las partes, o bien cuando el pago pactado sea excesivamente alto o excesivamente bajo en relación con los servicios efectivamente prestados. La otra limitación que incluye el convenio al contrato entre las partes es la obligación inderogable de actuar y proteger el medio ambiente. Por lo tanto, estamos hablando de dos limitaciones que están basadas en la equidad o bien en la protección medioambiental. Con esto concluimos nuestra comunicación. En este aspecto, como a modo de resumen, solo queremos destacar que, en efecto, la relación entre la ley y el convenio debe ser mayormente estudiada. Existen problemas de coherencia entre una y otra, sobre todo en la ley aplicando al convenio, y existen también carencias como la protección medioambiental, que es el objetivo principal del convenio y del salvamento hoy en día. Muchas gracias.